Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Antropología. Vamos a hablar de modelos procesuales y de decisiones. En las décadas de 1970 y 1980 se han elaborado modelos procesuales y de decisiones que tratan de superar las anteriores objeciones. Estos enfoques hacen hincapié en la variación intracultural o en la diversidad de ideas y comportamientos en un grupo humano. Se trata de modelos centrados en los actores, individuos, subgrupos o grupos que integran la sociedad y en la actividad desplegada por los individuos y grupos humanos. Frente a los modelos normativos o ideales fundados en una norma o ideología compartida y socialmente sancionada a la que se somete pasivamente la conducta individual, los modelos de decisiones centrados en los individuos analizan cómo el comportamiento humano responde a veces al propio interés. Se examina entonces la composición y estructura del grupo humano como resultado de las decisiones y la evaluación de alternativas sobre la base de ventajas y costes individuales. Los modelos de toma de decisiones subrayan que los actores eligen entre comportamientos alternativos. Pero estas opciones no son ilimitadas, sino que están constreñidas por factores ecológicos, económicos, históricos, sociales y políticos. Los factores que afectan a las decisiones de los actores a veces pertenecen al entorno natural como tipo y estructura de los suelos, altitud, topografía del terreno, régimen de lluvias, dirección de los vientos, presencia de insectos, etc. Por ejemplo, Porter, en 1965, ha examinado la influencia de factores ambientales como la lluvia y la temperatura asociados con el gradiente altitud en el desarrollo de diversas pautas de explotación agrícola y ganadera en distintas áreas de Kenia y Reina, 1975, y ha descrito una serie de respuestas culturales frente a la variación cíclica de las lluvias entre los Barma de la República del Chad. El precio de la novia es una práctica cultural que se ajusta al periodo de sequías en el que disminuyen los recursos alimenticios. La diferencia en las edades de los varones del grupo doméstico repercute en la capacidad para reunir bienes para el precio de la novia y en la probabilidad del matrimonio. Dado que los más jóvenes no pueden acumular bienes para el precio de la novia, tienen que posponer su edad de casamiento, lo que le incrementa el número de años que separa a los hermanos casados y a sus descendientes. De esta forma, se reduce el número de niños consumidores y aumenta el índice de adecuación de la fuerza de trabajo. Lauchley, 1974, ha examinado cómo la privación ecológica y económica derivada de sequías cíclicas afecta a las pautas de intercambio económico entre los Sho en Uganda. En los periodos de escasez de recursos alimenticios, la estrategia de maximización a corto plazo de recompensas con utilidad inmediata entre los no parientes, asociada a la reciprocidad negativa, sustituye a la de maximización a largo plazo de recompensas sin utilidad inmediata entre parientes próximos, relacionada con la reciprocidad equilibrada. Otras veces son de orden sociocultural factores económicos, sociales, políticos e históricos como fácil acceso a vías de comunicación y medios de transporte, comercialización de los bienes producidos en mercados regionales, nacionales o mundiales, precios del mercado, facilidades crediticias, estructura económica y social, tamaño y composición de la familia, política y proyectos gubernamentales, tradiciones históricas. Asimismo, estas variables pueden ser de índole local, regional, nacional o internacional. Por ejemplo, las diferencias socioeconómicas o la posición de los campesinos en la estructura de riqueza en un ejido mexicano influían en la adopción de nuevas tecnologías como el uso de fertilizantes químicos en el cultivo de maíz y el establecimiento de praderas para el ganado según el capital requerido, los beneficios, los costes y el riesgo de pérdidas. Bartlett, 1977, ha puesto de manifiesto que las diferencias sociales en el acceso a la tierra influyen en la pauta de explotación del suelo y de los cultivos en una población agrícola. Mientras las familias sin tierra sembraban cereales y en menor medida tabaco, los propietarios pequeños y medianos cultivaban café, tabaco, cereales y pastos, en tanto que los grandes propietarios se concentraban en pastos para el ganado. Estas decisiones tenían en cuenta el beneficio económico, la cantidad de trabajo y el riesgo. Margolis, en 1977, ha expuesto la influencia de factores ecológicos, condiciones naturales inestables e impredecibles,
dependiente del tiempo y de plagas de insectos y deterioro o agotamiento del suelo virgen, y también económicos, demanda de un cultivo comercial valioso, presencia de una tierra fronteriza virgen, barata o libre, condiciones de mercado inestables, acceso al mercado mediante el ferrocarril o la navegación fluvial, créditos asequibles, y en una agricultura de fronteras dedicada a cultivos comerciales como el café, el algodón o el tabaco. Este contexto ecológico y económico conduce a que el agricultor adopte una estrategia racional que maximiza las ganancias económicas a corto plazo, despreocupándose de la conservación y mejora del suelo o de la destrucción y agotamiento de la tierra a largo plazo. Brittan y Janich, en 1976, han descrito el rápido cambio económico y social en una región de Serbia y en una población de Terranova como consecuencia de un proceso de toma de decisiones influenciado por una nueva estructura económica y política nacional. Y Klimo, en el 1978, ha examinado cómo los incentivos y condiciones derivados de la administración federal y de factores ecológicos locales favorece o inhiben el desarrollo económico y social de los ejidos colectivos en Yucatán. La interacción del entorno natural con el contexto sociocultural constituye el conjunto de factores externos de orden local o supralocal que definen el sistema de constricciones, oportunidades e incentivos que condicionan o influyen en las decisiones y estrategias de los actores locales. Los modelos de decisiones son procesuales, dados que examinan los procesos que intervienen entre las condiciones estructurales y la conducta individual. Son dinámicos y diacrónicos, ya que tienen lugar en el tiempo, llenan el vacío entre los incentivos y constricciones institucionales o ambientales y las pautas observadas de conducta. Lo local se articula con los sistemas más amplios o supralocales. Así se explica cómo las condiciones ambientales externas se traducen en conductas. Las decisiones serían las respuestas del actor social al sistema de oportunidades y constricciones de tipo ecológico, económico o sociocultural. El contexto macrosocial se interrelaciona, pues, con la acción de los individuos de tal forma que el primero puede ser analizado como el contexto que influye y constriye las decisiones humanas, a la vez que como el resultado en el tiempo de estas últimas. La estructura y el proceso son dos aspectos de la sociedad y constituyen dimensiones inseparables de esta. Se puede establecer continuidad entre el nivel de la estructura y las instituciones socioculturales y el de las expectativas y decisiones individuales, ya que estas últimas están condicionadas por los factores institucionales que son, a su vez, el resultado a corto o largo plazo de la acción de los individuos. Las formas e instituciones sociales se pueden explicar como consecuencia de los procesos y decisiones que las generan en el tiempo. Las formas sociales, en cuanto a regularidades estadísticas o pautas de distribución de frecuencia de conducta, son el resultado de distintas decisiones realizadas por individuos en mutua interacción. Estas pautas sociales son originadas por procesos transaccionales basados en la reciprocidad, en los que los actores intentan lograr en el curso de sus interacciones que el valor obtenido sea mayor o al menos igual al valor cedido. Las transacciones conllevan un flujo de prestaciones y contraprestaciones o una secuencia de jugadas sucesivas en un juego de estrategias en donde los movimientos de un actor afectan a las decisiones de los demás. El actor racional toma decisiones para conseguir un objetivo. Por consiguiente, jerarquiza en orden de preferencia los objetivos y elige la línea de acción más apropiada para alcanzarlos. Estos objetivos, dependientes del contexto cultural, son los principios con los que evalúa las acciones. Constreñido o incentivado por el entorno institucional o macrosocial, el actor persigue satisfacer un valor que es el óptimo estratégico. La toma de decisiones se basa en estimaciones que sopesan los beneficios y los costes de la acción a aprender, lo que permite jerarquizar, según preferencia, los objetivos y elegir la línea de acción apropiada. Las decisiones son estrategias que articulan los actores según el contexto ecológico o sociocultural. Los modelos de toma de decisiones pueden ser de dos clases: microeconómicos y cognitivos. Los primeros, los microeconómicos,
Son normativos o prescriptivos, ya que examinan cómo debe comportarse racionalmente el hombre. El comportamiento óptimo se basa en el principio de maximización del valor de utilidad, es decir, el hombre trata de maximizar la cantidad de utilidad o satisfacción derivada en un recurso o bien. Así busca obtener el máximo rendimiento de un recurso o factor de producción o bien minimizar la cantidad del recurso utilizado. La racionalidad predice un comportamiento ecológico y económico óptimo en función de la relación entre beneficios y costes o la asignación más eficiente de los recursos. Estos modelos operan según los principios de maximización de utilidad en situaciones de certeza, maximización de utilidad esperada en situaciones de riesgo y minimax. Se minimiza la máxima pérdida esperada en situaciones de incertidumbre. La incertidumbre tiene lugar cuando no se puede medir la probabilidad objetiva de los resultados de una acción. El riesgo hace referencia a situaciones en las que no hay certeza absoluta, pero se conoce la distribución de las probabilidades objetivas de las distintas alternativas o resultados posibles. Se trata, pues, de sucesos independientes agregables. En este caso, se habla de utilidad esperada. En la práctica, la gente corriente recurre a la experiencia y a la información disponible para hacer estimaciones sobre las probabilidades subjetivas de un resultado y su utilidad. La incertidumbre se convierte así en riesgo, resultando difícil trazar una clara distinción entre incertidumbre y riesgo. El principio de racionalidad económica y maximización de utilidad se ha usado en el análisis de decisiones y estrategias agrícolas. Por ejemplo, Finkley ha aplicado la función de producción al sistema de aparecería en una comunidad campesina de Hidalgo, en México, en la que rige el ejido de la tierra, encontrando que en un contexto de escasez de tierra, de mano de obra, de capital y de agua, la parcería es la estrategia económica más rentable. El aparcero deviene un empresario que explota el ejido y la tierra de propiedad privada para incrementar los beneficios, reinvirtiendo las ganancias en nuevos negocios agrícolas. Hutchinson, en el 1984, ha comparado la tasa interna de retorno y el valor actual de la actividad agrícola con otros negocios no agrícolas, por ejemplo, carpinterías, molinos, tiendas. Si bien los negocios no agrícolas proporcionan una mayor rentabilidad económica, la gente seguía invirtiendo en actividades agrícolas debido a la ausencia de inversiones de capital en negocios no agrícolas y al valor positivo otorgado a la propiedad de la tierra. Root, en 1977, ha descrito las decisiones racionales de las unidades domésticas sobre los cultivos sembrados y el lugar de emplazamiento de los huertos. Estas decisiones buscan maximizar la eficiencia de la mano de obra y minimizar la cantidad de tierra usada. Los huertos se ubican según una línea recta, transversal a las distintas zonas ecológicas y perpendicular al río. De esta forma se minimiza el tiempo empleado en recorrer la distancia entre los huertos y entre estos y la residencia. También se han examinado dos estrategias económicas alternativas en dos comunidades de agricultores en Patagonia. Mientras los galeses eligen cultivos extensivos de bajo rendimiento económico y alta seguridad o bajo riesgo a largo plazo, los no galeses seleccionan cultivos más intensivos, con un alto rendimiento económico y baja seguridad, que requieren mayor cantidad de capital y de trabajo. Los modelos cognitivos se ocupan de los procesos psicológicos que intervienen en la toma de decisiones de los actores, originando determinados comportamientos ecológicos y económicos. Describen la heurística psicológica, es decir, las creencias y valores usados por los individuos cuando hacen juicios o inferencias, que toman decisiones y eligen entre alternativas. Desde esta última perspectiva se han realizado diferentes investigaciones de campo. Kim, en 1978, ha indagado con técnicas verbales los procesos cognitivos desarrollados por mujeres vendedoras de pescado de una localidad africana. Cuando las condiciones futuras del mercado son inciertas, las mujeres procesan información y toman decisiones que tienen en cuenta indicadores como oferta, demanda y precios de los artículos comercializados. Gladwin, en 1979, ha elaborado modelos de decisión natural sobre la adopción o no de un proyecto de desarrollo agrícola en Puebla, en México. Estas decisiones se basan en sucesivas elecciones de los campesinos entre dos alternativas. No obstante, este enfoque se complementa con modelos económicos de funciones de producción guiados por el principio de maximización de utilidad o asignación eficiente de los recursos.
Asimismo, Jim Beck en 1980 ha puesto de relieve los procesos de decisión de los campesinos de 2 aldeas de Belice. Utilizando la técnica de la conducta estadística o distribución de frecuencia y correlación estadística de características socioculturales de los actores, encontró que la localidad de residencia, asociada a un mayor o menor coste de la vida y la edad, influían en la elección entre un trabajo asalariado, como emigrante temporal, en otro lugar o la siembra de cultivos comerciales. La base de la estrategia consiste en la anticipación en forma de propósitos, deseos, valores, expectativas. La conducta ecológica y económica del hombre requiere que nos ocupemos de los procesos de evaluación de los recursos y de las categorías de opción y decisión que constituyen los factores próximos de nivel individual que median entre las constricciones y oportunidades ambientales y sociales y la conducta real. De ahí que la ecología humana se interese por la conducta intencional y no intencional, la elección calculada de los recursos y factores de producción, dado que los sistemas socioculturales, en particular los de las modernas sociedades industriales, están dominados por acciones deliberadas y consuetudinarias, decisiones racionales e irracionales. Los modelos de toma de decisiones han sido aplicados en diversos campos como el ecológico y el económico, la estructura social, la organización política y el análisis simbólico, y sirven para comprender fenómenos sociales y políticos, así como los procesos de formación y disolución de grupos o bandos, la creación de lazos sociales de amistad o de redes sociales, el clientelismo, el intercambio recíproco de favores entre amigos, el cambio y los conflictos sociales, la manipulación de los símbolos.